Dios les bendiga. Una cordial bienvenida a todos los presentes, a los hermanos que están conectados a través de la plataforma y a quienes posteriormente puedan escuchar este mensaje. Entonces ya una vez el pastor nos ha puesto en manos de Dios y hemos pedido al Espíritu Santo que nos acuda, generalmente a mí para estudiar el tema, pero a todos nosotros para entender, para escuchar y para poder aplicar a nuestra vida todas las perfecciones que estamos conociendo de Dios. Los invito a que en su Biblia ubiquen el siguiente texto. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Una vez estén allí, por favor, se ponerse de pie y me acompañan con la lectura del texto. Bueno, dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. A Dios, te damos infinitas gracias esta mañana por la posibilidad que nos da de reunirnos en medio de tu presencia, de poder, Señor, acercarnos a tu palabra y conocer más acerca de ti. Sabemos, Señor, que eh, todo cuanto somos y todo cuanto podemos conocer de ti es porque a ti te place, porque a ti te ha placido revelarlo a través de la Escritura. Te pedimos, por favor, Señor, que lo que podamos conocer, estudiar el día de hoy, también lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Todo sea para la gloria tuya, en Cristo nuestro Señor. Amén. Pues tomar asiento. Salmo 32, donde dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. ¿Sí? Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios es para siempre, para siempre. ¿Sí? Entonces, contextualizando un poco, nuevamente, antes de que el pastor lo dijo, recordemos que en la iglesia venimos realizando una predicación expositiva de dos textos. Los días miércoles hemos estado estudiando el libro de Éxodo, y los domingos veníamos estudiando la carta a los Efesios, carta que muy pronto vamos a culminar y que ha sido de gran bendición su estudio. Próximamente empezaremos con el Evangelio de Juan, para estudiarlo expositivamente. Recuerden que expositivamente es que cogemos el libro y lo vamos estudiando en orden, en orden. Esto no da lugar a que el predicador pueda escoger cuál texto explicar o exponer y cuál texto no, sino que de esa manera estudiamos todo el consejo de Dios, estudiamos todo el decreto de Dios. ¿Sí? Bueno, pero recuerden que una vez al mes, último domingo del mes, hacemos una predicación temática. Y que en esa predicación temática hemos abordado las doctrinas de la gracia, las impostolas, ¿sí? Y que de un tiempo para acá venimos estudiando los atributos de Dios. Los atributos de Dios. ¿Sí?
¿Por qué estudiamos los atributos de Dios? ¿Y para qué estudiamos los atributos de Dios? ¿Verdad? ¿Y de dónde los estudiamos? Estudiamos los atributos de Dios, pues, de la palabra de Dios. Y es aquí donde encontramos la forma en la cual Dios se revela o se da a conocer a nosotros, las personas. No creemos en otras fuentes de inspiración, sino que creemos en la suficiencia de la escritura. ¿Por qué estudiamos los atributos? Porque al estudiar los atributos de Dios estamos conociendo a Dios de la Biblia. ¿Sí? ¿Y para qué es necesario el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es necesario, por ejemplo, para la salvación. ¿Sí? Para la salvación. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué otra cosa es necesario el conocimiento de Dios? Es necesario para poder tener un crecimiento espiritual. ¿Sí? El apóstol Pedro, en la segunda carta, nos dice, antes bien, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos aumentar el conocimiento? Aprendiendo de él a través de la escritura. El conocimiento de Dios, por ejemplo, es bueno para que podamos tener una buena administración de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, que somos administradores de los dones y de todo lo que Dios nos da. Somos mayordomos de una porción que a Dios le ha placido entregarnos. Y que eso hemos estudiado también en los últimos domingos. Cómo ser buenos administradores de las gracias que nos da Dios. Y cuando hablamos de las gracias, no solamente hablamos de esas cualidades que Él nos comunica, ¿sí? Sino también de esos bienes que Él nos ha dado para administrar. ¿Sí? El conocimiento de Dios es importante para la obediencia. ¿Sí? ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no sabemos qué es Él, quién es Él y qué espera de nosotros, lo que demanda de nosotros, etcétera? Entonces es importante conocer a Dios y conocer sus atributos para todo ello. Y recordemos que los atributos de Dios pueden ser clasificados en atributos como comunicables y otros incomunicables. O sea, hay algunos atributos que Dios nos transmite y que Dios en la porción que hay de clase nos comparte y nos comunica, como la bondad, el amor, la justicia, la misericordia, la sabiduría. ¿Sí? Pues con toda seguridad no llegaremos a ser justos perfectamente como Dios. O no podemos tener el amor infinito que tiene Dios. Pero podemos ser amorosos, podemos ser bondadosos, podemos ser justos en la medida en que Dios nos comparte esos atributos. ¿Sí? Y que tenemos que desarrollar. Y también hay unos atributos incomunicables. O sea, unos atributos que solo pertenecen a Dios. ¿Cierto? Que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo incomunicable. No quiere decir que nosotros no debamos ser santos, porque estamos llamados a ser santos. ¿Sí? Pero la santidad de Dios, que es perfecta, es única. Dios es inmutable, ¿cierto? No cambia, es omnisciente, omnipresente. Ninguno de nosotros tiene alguno de esos atributos. Omnipotente, soberano, trascendente. ¿Sí? Entonces, es como un recorderis de esto que hemos venido estudiando. El atributo que vamos a estudiar hoy es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sí? Entonces, una definición acerca del poder. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo lo que le agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita. ¿Sí? Todo lo que su pureza o la pureza infinita de su voluntad determina. Entonces, es para nosotros entender y saber que estamos hablando de un Dios poderoso. ¿Sí? Pues si fuera un Dios que no lo puede todo, entonces
o en qué estarían cifradas nuestras esperanzas. ¿Sí? Dice, dice el teólogo, digo, el teólogo Arthur Pink, ¿sí? No podemos tener un concepto correcto de Dios, a menos que creamos que no solamente es omnisciente, sino también omnipotente. No podemos tener un concepto correcto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, ese no es Dios. Si Dios no pudiese llevar a cabo todo lo que se propone, no sería Dios. ¿Sí? Él no solo tiene la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. ¿Sí? Cuando estudiamos acerca de la santidad, decíamos que la santidad es como es la hermosura de los atributos de Dios. ¿Sí? El poder, hermanos, es aquel que da vida y acción a las perfecciones de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de poder. El poder es la facultad por la cual Él puede hacer que se cumpla todo lo que desea, todo lo que Él ha decretado. ¿Sí? Ahora, el poder de Dios lo hemos manifestado en diferentes formas, ¿sí? En diferentes formas, en diferentes pisos, ¿sí? Entonces, para facilitar el estudio, he dividido o he hecho unas subdivisiones acerca de este atributo. Entonces, vamos a ver cómo actúa o cómo es el poder de Dios en su ser, en su ser. Vamos a ver cómo es el poder de Dios en la creación, el poder de Dios en el sostenimiento y gobierno de la creación, ¿sí? El poder de Dios en sus acciones, el poder de Dios para juicio y justicia, pero también el poder de Dios para transformación espiritual y para salvación. Entonces, veamos en primer lugar el poder de Dios en su ser. El poder de Dios en su ser. El poder de Dios es como Él mismo. Es infinito, es eterno, inconmensurable. ¿Sí? No se puede medir, no puede ser contenido, no puede ser limitado. Entonces, el poder de Dios es como el Dios. Infinito, eterno, grande. ¿Sí? ¿Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos? Si el poder, perdón, sin el poder, la misericordia de Dios no sería misericordia, simplemente sería debilidad. ¿Sí? Sus promesas serían vacío. Si Dios no tuviera el poder para cumplir sus promesas, ¿quién creería en ellas? ¿Sí? Sus amenazas sería algo infundado. Pues. Si no tuviera el poder para cumplir con aquello que ha prometido, hermanos, el poder de Dios y Dios son cosas tan inseparables que son recíprocas. ¿Sí? De hecho, hay una cita en la cual nos muestra que el poder de Dios es usado como uno de sus nombres. Los invito a que leemos el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Dice, ¿cuál es del 61? Marcos 14, 61, 62. Entonces, tiene que, estamos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es llevado ante el sumo sacerdote. A él le acusaron falsamente y está allí siendo pues acusado y juzgado. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 61, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo
Hijo bendito. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces mire que el mismo Señor Jesucristo se refiere a Dios el Padre como el poder de Dios. Y asimismo se dice como el Señor que estará sentado a la diestra del poder de Dios. Del poder de Dios. ¿Sí? En el capítulo 26 del libro de Job, pueden observar ahí, en el capítulo 26, Job proclama la soberanía de Dios, ¿cierto? Y habla de la gran obra de la creación y el dominio de Dios sobre esta obra. Pero miren cómo termina el capítulo. El último versículo del capítulo 26 de Job, versículo 14. Dice, Job, capítulo 26, versículo 14, dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Miren que ahí habla de que Dios es un Dios creador y que su brazo tiene infinito poder. Dice que las sombras tiemblan en lo profundo, los mares, y cuando en ellos moran. ¿Sí? Dice que Él cubre la paz de su trono sobre el fin de su nube. Dice que Dios puso límite a la creación. ¿Cierto? Que toda la creación tiembla delante de Él. Pero dice, ahora, esos son simplemente bordes, sombras del poder de Dios. O sea, eso no es nada. Lo que nosotros vemos no es nada comparado con el poder de Dios. Sí, esos son los bordes. El poder de Dios para nosotros es inimaginable, es incomprensible. Lo que hemos visto de su poder es poco comparado con su gran capacidad. El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del que todo lo puede, el que tiene poder para todo. Entonces nosotros, hermanos, debemos obrar conforme a la voluntad de Dios y orar para que se haga la voluntad de Él en nosotros. ¿Sí? Las promesas de Dios para sus hijos no son comparables a cualquier sufrimiento pasajero por el que estemos pasando. ¿Sí? Hay una grandísima cantidad de versículos que nos muestran el poder de Dios. Poder en la creación, el poder en sus obras, el poder en todo. ¿Sí? Hemos mencionado algunas que nos muestran el poder del Padre. Por ejemplo, saben que creemos en Dios Trino. ¿Sí? Un único Dios que subsiste en tres personas distintas. Hablando de esa segunda persona de la Trinidad, tenemos por ejemplo el poder del Hijo. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Refiriéndose a Jesucristo, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sí? Jesucristo es también todopoderoso, atributo que únicamente pertenece a Dios. ¿Quién es el que todo lo puede? Dios. Miremos el poder del Espíritu Santo.
Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice allí el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Quién está en el creyente? ¿Quién nos puede dejar? Y cuando habla de que está en el mundo, ¿a quién se está refiriendo? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo tiene más poder que el que tiene el mismo. ¿Sí? Entonces, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Dios tiene poder absolutamente sobre todo. Lo tiene también sobre Satanás. A ver, ahora, de una manera contemporánea o mirando las películas, las series de televisión, o la imagen que se ha creado en el mundo de Dios y Satanás, se ve como una lucha de iguales. ¿Sí? ¿En cuántas películas, en cuántas series, en cuántos episodios no vemos esa situación, ¿cierto? Una personificación de Dios y la personificación de Satanás. Y eso se ve como una lucha de iguales, ¿cierto? Como que algunas veces está ganando Satanás y después Dios reacciona. Realmente el poder de Satanás es limitado y es limitado a la voluntad de Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? En muchas pasajes, pero por ejemplo en Job, el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1, versículo 2. Recuerden que Satanás acude a Dios y le pide permiso para poner a prueba a Job. Pero ¿qué dice Dios a Satanás? Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás hizo cosas muy terribles en la vida de Job, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde pudo hacer Satanás? Hasta donde Dios se lo permitió. El poder de Satanás está limitado. Y no es una lucha de iguales. Satanás es una criatura de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y lo que en él habita, todos los ángeles. Creó la tierra y lo que en la tierra habita, nosotros los seres humanos, los animales, ¿cierto? Satanás es una criatura que entró en desobediencia. ¿Sí? No es de una naturaleza divina como la de Dios, que se hizo a sí mismo, que es un misterio impresionante que nos da dificultad al menos imaginarlo, ¿no? Satanás es una criatura de Dios, no tiene el poder ilimitado que tiene Dios. Si Dios es una fortaleza y de Dios solo, ni una sola criatura en todo el universo tiene la potestad, la posibilidad de adquirir un poder o de tener un poder superior al que Dios le permita tener. ¿Sí? Nadie puede decir, no, yo voy a hacer, no es que yo me voy a volver invisible, ¿cierto? O voy a entrenarme para tener la capacidad de estar presente en varios lugares.
o de entender o escudriñar la mente de otra persona. O me puede poner más fuerte físicamente si entreno, pero todo si Dios lo permite. Si Dios lo permite. El poder de Dios, como el mismo, existe y se sostiene por sí mismo. El más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni aumentar una pequeñez a ese poder de omnipotencia. Dios mismo es la causa central y el originador de todo poder, de todo poder. La creación entera confirma el poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas. Y en este libro de Job, esta frase que lanza Dios, Job 38, porque dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Definitivamente, hermanos, el orgullo del hombre está sentado sobre polvo. ¿Sí? El hombre no puede compararse y el poder del hombre no puede compararse en nada con el poder de Dios. ¿Sí? Yo sé que es muy común y lo vemos como muchas personas desprecian a Dios, desprecian su existencia. ¿Sí? De hecho, cuando en algún ambiente quizás académico uno menciona que es creyente, inmediatamente lo menosprecian y piensan que creyente lo es porque es incapaz para justificar o para dar explicación a muchas cosas. ¿Cierto? Porque en relación con debilidad mental, definitivamente Dios a él le ha placido darse y a conocer aquí en la iglesia y ante los ojos de sabios, quizás se ha ocultado personas humildes o personas quizás con no tanta capacidad o no tanto estudio han podido acercarse más y conocerle más. Bueno, entonces hemos visto como el poder de Dios en su ser. Dios es omnipotente. Las tres cosas de la Trinidad lo son. Y vemos, por ejemplo, el poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. Puede ir mencionando varias citas, pero como son tantas, ya si quieren toman nota de ellas, que estén tomando nota, y pues las pueden leer. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Salmo 89, 11, 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El sabor y el hermoso cantarán en tu nombre. Entonces tuyo es todo, Señor. Los cielos, la tierra, el mundo. ¿Por qué? Porque tú los fundaste. Tú los fundaste. ¿Sí? Dice el Salmo 33, 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de todos delante del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? Para trabajar el hombre necesita herramientas, materiales. ¿Sí? Él no puede hacer una escultura si no tiene el material para hacerla. ¿Sí? Él no puede hacer un trabajo si no tiene la materia prima. ¿Cuál es la materia prima para crear el mundo? Es una palabra. ¿Qué usó Dios? ¿Qué necesitó Dios para crear el mundo? Su palabra. Dijo y fue. Se ha hecho y se hizo. ¿Qué más manifestación del poder de Dios que esta? Bueno, la palabra dice que
no, que de hecho lo que vemos y que la creación es nada, comparable con el poder de Dios, comparable con el poder. ¿Sí? Dice, esta lista la hemos estudiado bastante, dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cierto? El sabio se puede vanagloria en su sabiduría. El sabio puede decir que Dios no existe, pero la creación da cuenta del poder de Dios. Da cuenta del poder de Dios. Y el creyente y el incrédulo son testigos de ella. ¿Cierto? Y la ciencia se ha ocupado de gran manera de estudiar, ¿cierto? De estudiar no solamente el funcionamiento de la Tierra, que es una cosa, si miramos el funcionamiento de un ser vivo, la perfección, ¿sí? Cómo todo está perfectamente encadenado, todo está sincronizado. Si fallara algo en lo más mínimo, el ser colapsaría. ¿Sí? Pero también se han ocupado de ver, bueno, cómo ha sido este cuento de la creación. ¿Cierto? Y el hombre se le ha pasado una cantidad de años tratando de justificar y decir de dónde salió la vida. ¿Sí? Que haya un texto o un argumento científico serio que demuestre cuándo una especie se convirtió en otra especie. No sé. Y no solamente la vida, ¿cierto? La montaña, el agua. Dios nos muestra su poder inmenso y eterno, su deidad a través de la creación. A través de la creación. ¿Sí? ¿Quién mirando el cielo de noche, considerando el milagro de las estrellas con los ojos de la razón, puede dejar de preguntarse cómo fueron formadas de una manera tan perfecta, tan inmensa? ¿Sí? ¿Cómo es que todo está sincronizado de una manera tan perfecta? Los astronautas, ¿cuántos cálculos tienen que hacer para lanzar un satélite y que se quede en órbita alrededor de la Tierra? ¿Cuántos objetos celestes tienen una órbita de manera perfecta? La maravilla del milagro de la vida, el mundo microscópico, como cada vez se ha desarrollado más la capacidad del hombre y de la ciencia para comprender el funcionamiento de las cosas, y como cada vez entendemos y vemos cosas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? Dios creó no solamente la tierra, sino los cielos y todo lo que en ellos habitan. Todo lo que en ellos habitan. ¿Sí? No estoy queriendo decir que no debo tratar de comprender el funcionamiento. Creo que precisamente Dios lo tocó con inteligencia y con sabiduría. Y dice la palabra de Dios que la ciencia proviene de Dios. Y damos gracias a Dios por la ciencia. Que fuera de la humanidad sin el desarrollo de la medicina. El desarrollo de la medicina nos ha permitido que hoy en día tengamos una expectativa de vida en el mundo, no sé, como 70 años. Cuando hace unos siglos era una expectativa de vida de 20, 30 años.
nos ha mejorado la calidad de vida, hemos tenido acceso a muchas cosas. Por el desarrollo de la humanidad podemos hoy en día todos tener acceso a la palabra de Dios. Y hace unos pocos años solamente pueden acceder unos pocos. Entonces el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia benefician al hombre. Lastimosamente muchas veces se envanece en el conocimiento y desprecia la obra de Dios. Y desprecia la obra de Dios. Y nosotros sabemos que no es así. Creemos en la palabra de Dios y creemos profundamente en que Dios no solamente es un Dios creador, sino también un Dios sustentador. ¿Sí? Entonces, veamos precisamente el poder de Dios en el sostenimiento y en el gobierno de la creación. El poder de Dios en el sostenimiento y gobierno de la creación. ¿Sí? Ninguna criatura tiene poder para conservarse a sí misma. Ninguna. ¿Sí? Dice la palabra, crece el junco sin lodo, crece el parado sin agua, o 4:11. Si no hubieran hierbas comestibles, tanto las bestias, en primer lugar, como los hombres morirían. ¿Sí? Si la tierra no fuera refrescada por el agua, por la lluvia, las hierbas se marchitarían y morirían. Por tanto, Dios es el conservador del hombre y del animal. Salmos 36:6. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero pues, ya ahorita, pensemos en la perfección de la creación de Dios. Pensemos en la tierra, en lo sincronizado que tiene que estar absolutamente todo para que podamos vivir en ella. ¿Sí? Saben que hay unas placas tectónicas, unas placas que se mueven de acuerdo al movimiento de la tierra. Si este movimiento fuera de una manera indiscriminada, si podríamos nosotros estar acá, podríamos sobreponernos a acontecimientos, ¿sí? Como grandes terremotos, maremotos. ¿Sí? Miren la cantidad de volcanes que hay en el mundo, la cantidad de volcanes. Y un solo volcán entra en una erupción, es algo que es incontrolable por el ser humano. Y, por ejemplo, la mayor erupción volcánica registrada en los últimos 200 y pico de años habla de una que fue en Indonesia. ¿Cierto? Y habla que los fuegos que extendía esta erupción llegaban hasta 20 kilómetros de altura, ¿cierto? Y que llegó a arrasar con todo lo que había a 1450 kilómetros de distancia. ¿Cierto? Por ahí a veces en ocasiones entra un volcán en erupción, lanza ceniza, lava y hace que colapse todo el sistema aéreo. ¿Cierto? Si esto no se controlara, viviríamos en un caos. ¿Cierto? En el mundo se han registrado 31 megatsunamis. ¿Qué es un megatsunami? Un tsunami en el cual una ola alcanza más de 40 metros de altura. Un tsunami se diera de manera recurrente, de manera. ¿Cuántas ciudades de este mundo ya habrían dejado de existir? Las ciudades que están a nivel del mar. Creemos y sabemos que Dios es el que sostiene a la creación. Si a Dios le placiera permitir que eventos que están por fuera de nuestro alcance se dieran, simplemente habría una extinción masiva. Una extinción.
Dios tiene poder sobre la creación, sobre la creación. Ya lo dijimos, por ejemplo, tiene poder sobre Satanás y una criatura. Pero, miren, hablando del poder de Satanás, Satanás quería destruir a Job y le envió fuego de los cielos a los hijos de tierra, le destruyó su ganado, ¿cierto? Yo que envié huracanado de desviar a sus casas. Satanás mismo quisiera hacer eso por nosotros, quisiera destruirnos. Pero Dios, las acciones de Dios, no lo permiten, no lo permiten. Dios no solamente nos creó a este mundo, sino que también Dios lo sostiene. Es su voluntad mantenernos, sostenernos. Vemos el atributo de Dios también a través de sus acciones, a través de sus acciones. Ahorita citaba en la parte del Salmo que dice, una vez habló Dios, he aquí. Una vez habló Dios y se hizo. He aquí, su autoridad es inmutable. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Dios? ¿Quién será semejante a Dios entre los hijos de los potentados? Salmo 89:6. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano donde diga, ¿qué haces? El poder de Dios se manifiesta a través de las acciones, y no solamente de las acciones del Padre. Pensemos en el Hijo Jesucristo, cuando se encarnó, cuando Dios se encarnó y habitó entre nosotros, hubo innumerable cantidad de acciones que demostraron su poder. ¿Sí? Para citar algunas de ellas, recuerden cuando sanó al leproso. El leproso le dijo, si quieres sana. Él le dijo, quiero, se limpio. Y su lepra fue limpiada. Mateo 8:3. A Lázaro, después de 4 días de estar muerto, ¿sí? De la escritura que olía horrible. Y Jesús le dijo, Lázaro, levántate, anda afuera. Y salió. ¿Sí? Cuando estaba con los discípulos en la barca, y estos vientos huracanados, y él simplemente con su palabra habló, y los vientos se calmaron, ¿cierto? Y los discípulos decían, ¿quién es este que tiene poder sobre las aguas, sobre los vientos? ¿Sí? Alguna vez también le ordenó a una legión de demonios que salieran de un hombre, y ellos no pudieron resistir a su maldad. ¿Sí? Alguna vez una mujer enferma tocó su manto y fue sanada de inmediato. Resucitó una niña. Él mismo venció la muerte, venció el pecado, se sacrificó, murió por nosotros, pero no quedó en la tumba. Resucitó. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Entonces, ¿cuántas muestras del poder de Dios podemos hablar y podemos ver a través de la palabra? No solamente las muestras del poder del Padre, las del Hijo encarnado. ¿Sí? En Habacuc 3, capítulo 3, versículos 3 al 6, el profeta está haciendo una oración y él dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de arte su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Versículo 4. Y allí estaba escondido su poder. Sigue diciendo, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies habían carbones encendidos. Se levantó y miró la tierra y miró, e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados,
Los colgados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. ¿Sí? Entonces miren que es muy curioso porque dice que estaba escondido su poder. Sin embargo, dice el profeta que en los montes Dios los desmenuzaba. Los desmenuzaba. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dice sencillamente que el poder de la divinidad de Dios es inconcebible, es inmenso, es incontrolable. Las terribles convulsiones que él actúa en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito. ¿Sí? Son solo una muestra de su poder infinito. Si Dios, a través de sus acciones, no lo permitiera, el mundo nuestro ya habría colapsado o sería un caos. Porque dice la palabra que todos los descendientes de Adán, todos los hombres por naturaleza, tienen la boca llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Dice Romanos 3, capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces, si Dios no actuara, ¿cómo no triunfarían el abuso y la locura obstinada del hombre? Definitivamente, la maldad del hombre, la maldad de Satanás, no prevalece porque Dios pone límites, porque Dios pone límites. Y si no los pusiera, ¿sí? Dios edifica contención contra la locura del hombre. Salmo 93, 3, 4 dice: alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos unidos, alzaron los ríos los truenos. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las veces olas del mar. Entonces, también vemos el poder de Dios en las acciones permanentes de Él. Ahora quiero que veamos estas dos partes, que para nosotros son las más importantes, donde vemos el poder de Dios, o donde podemos determinar y entender el poder de Dios. Dios tiene poder para juicio y justicia, y es algo que solo le corresponde a Él. El poder de Dios para juicio y justicia. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta, aunque nosotros no la comprendamos. Su justicia prevalecerá y no hay nada que cambie su voluntad. ¿Cierto? Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios a través de la historia ha mostrado cómo Él juzga, ¿cierto? Y cómo Él determina precisamente su justicia. Y recordemos, por ejemplo, en el huerto, cuando el hombre cae, cuando el hombre y la mujer caen delante de la serpiente en Génesis, de Satanás en Génesis 3, 13 en adelante. Y Dios emite un juicio y le dice, ¿cierto? A la serpiente: por cuanto tú hiciste, maldita serás de las bestias, ¿cierto? Polvo comerás todos los días. Y dice: pondré en entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya sabemos que la simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, ¿cierto? Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calzón. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, que se enseñoreará de él. A la mujer le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, no comeré. Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste de algo que te mandé, diciendo: no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás en ella todos los días. Pinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomada, polvo eres y polvo volverás. Y Dios, a través de la historia, ha emitido varios juicios. Recuerden, por ejemplo, cuando Dios juzgó el mundo, el pecado proliferaba y Dios
permitió y eligió que hubiese un gran diluvio, en el cual murieron todos los hombres, salvo aquellos a quienes Dios los preservó su vida, ¿cierto? O sea, no hay su familia. En el 7 encontramos esto. Pasados los 7 días, yo haré yo sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de toda la paz a todo ser viviente que vive. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios juzga a Faraón, el Faraón persigue al pueblo de Israel y lo encontramos en Éxodo 14, como Dios le da el poder a Moisés para que cuando el ejército de Faraón cruzaba el mar fue cerrado y todos, absolutamente todos, quedaran allí. Por ejemplo, miren este juicio que Dios emitió contra Israel. He aquí que batís manos a causa de tu avaricia y comienza, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Está firme tu corazón. Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré perecer de ti inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Dios ha juzgado, Dios ha juzgado, pero además hay un juicio final, hay un juicio final. Les recomiendo leer los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo. Leamos la última parte del capítulo 25. En la versión de la Reina Valera dice el juicio de las naciones. Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús venga nuevamente, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, y da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tiene preparado para los que ha elegido desde antes de la fundación del mundo un reino que ha preparado. Dice, versículo 35: Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero ahí no queda todo. El rey también dirá a los de la izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, condenación eterna. ¿Para quién? Para Satanás, para los ángeles que han servido a Satanás y para los seres humanos que no reciben a Jesús, ¿cierto? Que no han sido elegidos desde antes de la fundación. Y dice: Porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, estuve forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la casa y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46: E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios ha prometido un juicio final.
en el cual unos gozarán de las maravillas de Dios, ¿cierto? De la vida eterna, y otros sufrirán el castigo eterno. Pregúntate a ti mismo, ¿tú quieres? ¿Eres de los de la derecha o eres de los de la izquierda? ¿Eres cabrito o eres bueno? ¿De qué parte o de qué lado quieres estar el día de tu final? ¿Qué palabras más terribles? Como aquellas que están en Romanos 9:22. Y que, si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte. Hermanos, Dios mostrará su gran poder sobre los reprobados, no solo encarcelándolos, no solo también conservará sus cuerpos y sus almas, sino que los hará permanecer en los tormentos eternos, en un lago de fuego. ¿Sí? Dios es como un alfarero que creó vasos, algunos para ser destruidos, pero otros para ser glorificados. ¿Sí? Dios ha llamado a su pueblo, tanto gentiles como judíos, a tener fe en Cristo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Recibir el llamado que Dios le hace. Recibir el llamado que Dios le hace. Sabemos que esto no es potestad solamente nuestra. Entonces, bueno, y ya para finalizar, el poder de Dios para la transformación espiritual y la razón. Entonces vemos cómo Dios tiene el poder para juzgar. ¿Sí? Dios ha juzgado y Dios va a juzgar al mundo. Lo va a juzgar de una manera definitiva. Y no hay sino dos opciones: o condenación eterna o gloria eterna, santificación eterna. Al lado de ahora, solo Dios, solo Dios tiene el poder para transformar espiritualmente a alguien. Solo Dios tiene el poder para permitir que una persona alcance la salvación. Gracias a Dios, solo Él tiene el poder. Gracias a Dios estamos en las manos de un Dios justo. Un Dios que se alegra con el pecado, pero que es justo, eternamente justo, y que no cambia en sus designios, en sus pensamientos, en sus promesas. ¿Sí? Para nosotros lo más importante es que solo Dios tiene el poder de transformar nuestro corazón. Es el único que tiene el poder para renovar nuestra mente. Solo Dios tiene el poder para dar la salvación. Y voy a citar rápidamente varias citas. Segunda Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, no todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios te ha dado, te ha revelado a nosotros en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y quien recibe a Jesucristo, obviamente, porque es la voluntad así del Padre, tendrá vida eterna, tendrá salvación. Juan 4:14 dice: allí la samaritana, hablando con Jesús, y Jesús le dice: no, quien beba del agua del pozo, favor de tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesucristo es el agua. Dice: más el que bebe el agua, yo la daré. No, que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua constante para la vida eterna. En Jesucristo está la vida eterna. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Todo el que Dios llamare, ese se ha transformado espiritualmente y ese se ha salvo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el capítulo versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Los seres humanos, los hombres, solamente podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. No por nuestros méritos, no por nada que nosotros hagamos, únicamente por la obra de Jesucristo, el cual pagó por el pecado nuestro, se sacrificó, murió en la cruz, nos redimió. Hechos 16:29. Estamos en el episodio del carcelero. Están allá Pablo y Silas, están en la cárcel y hay un fuerte temblor, se abren las celdas y el carcelero se va a matar. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Se iba a matar porque pensó que todos los presos se habían ido. Y dicen: no, no te hagas, no hagas nada, estamos acá. Y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Romanos 10. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, hermanos, que Dios tiene el poder para juzgar y para condenar, pero también Dios ha dado y padreado a su Hijo, la segunda persona, para que fuera nuestro sustituto. Saben que la paga del pecado es la muerte. Nosotros somos pecadores y no estamos pagando con nuestra vida, porque alguien pagó por nosotros. Ese alguien fue Jesucristo. Y todos nosotros podemos ser salvos si es la voluntad de Dios. ¿Cómo? La mayoría de los versículos últimos leídos lo dice. Creyendo en Jesús. Creer en que Él fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Quien cree en Jesucristo será salvo. Quien no cree en Él ya ha sido condenado. Amén. Conclusión. Hermanos, ante el poder de Dios, pues en primer lugar debemos contemplar la maravilla de su poder, admirar y temer a un Dios que con el mínimo esfuerzo nos alcanzaría. Con el mínimo esfuerzo habría que dejáramos de existir. ¿Sí? Nos creemos muy importantes. Si lo miramos desde una perspectiva, no somos nada. Somos entre los objetivos, somos uno entre 8.000 millones. Vivimos en un planeta que es uno entre no sé cuántos miles y miles y miles de millones. ¿Cierto? Habitamos una galaxia de las miles que hay. Y aún siendo tan insignificantes, Dios se fijó en nosotros.
nos llamó, nos perdonó, nos dio regalo de la salvación. Entonces, desde cierta perspectiva somos insignificantes, pero para Dios somos sus elegidos. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Definitivamente el poder de Dios debemos obedecerlo. Obedecer a Dios es cuanto menos actuar con sensatez. ¿Cierto? Con sensatez. Bien hace la iluminada en adorar a un Dios semejante. Las perfecciones maravillosas e infinitas de su ser, así requieren la más ferviente adoración. Hermanos, si los hombres poderosos y de renombre reclaman admiración del mundo, cuanto más debemos nosotros admirar y ver con asombro a Dios, a un Dios poderoso, a un Dios majestuoso. Y precisamente, como es un Dios todopoderoso, debemos acudir ante Él en oración. Debemos acudir ante Él en oración. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Si el poder de Dios era limitado, pues nos tendríamos que desesperar, ¿cierto? Pero sabiendo nosotros que Dios es omnipotente, ninguna oración es demasiado difícil para que Él no la pueda contestar, ¿cierto? Ninguna oración es demasiado, eh, ninguna petición es demasiado grande para que Él la pueda suplir. Ninguna pasión es demasiado violenta para que Él nos ayude a dominarla. Ninguna tentación es demasiado fuerte para que Él, que es omnipotente, nos pueda librar de ella. Ninguna aflicción es demasiado profunda para impedir que Él nos pueda liberar. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, Salmo 27:1. Y ya para finalizar, de esta cita, Efesios 3:20-21. Efesios 3:20-21. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. A Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu objetivo, Señor, era a través de varias citas poder estudiar y poder ver y contemplar tu poder, tu infinito poder. Señor, eres único, eres omnipotente, eres todopoderoso. Ese atributo solo te compete a ti. Pero, precisamente, Señor, el hecho de saber que estamos en manos de un Dios todopoderoso, justo, amoroso, bondadoso, misericordioso, nos debe dar más que temor, tranquilidad. Y por eso, Señor, ante ti debemos acudir en todas las situaciones de nuestra vida, porque tú tienes el poder para Señor, el poder para sanar. ¿Sí? No es, Señor, que simplemente acudamos a ti o que pactemos contigo para obtener beneficios. No, Señor, sabemos que de eso no se trata la vida. No es que por el hecho de creer en Jesucristo no tengamos problemas, no tengamos aflicciones, no tengamos dolor. De hecho, tu palabra nos dice que en Cristo tendremos aflicciones y que por el mundo seremos señalados. Pero, Señor, sabemos que acudiendo a ti tenemos respuesta. Esa respuesta será conforme a tu voluntad. Y también, Señor, sabemos que nuestra mirada no debe estar puesta en lo pasajero, en lo mundano, en lo terrenal, sino en la eternidad. Confiamos y creemos en tus promesas. Sabemos, Señor, que por tu inmenso poder y por todas las demás perfecciones que hemos estudiado a ti, estas se cumplirán en nosotros.
Entonces, te damos simplemente gracias, Señor, gracias por permitirnos a través de tu palabra conocerte cada vez más. Toda la gloria, Señor, sea para ti, en Cristo Jesús. Amén.